¿Qué tal? Buen día a todos. Continuamos con los videos de manejos de elementos de control eléctrico. Bueno, de las placas de los motores vamos a calcular las protecciones de sobrecargas para un relevador térmico, con fines de proteger a los motores y seleccionarlos de forma correcta, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que determinar es en la placa del motor, ver los parámetros. Acuérdense que un parámetro importante en buscar los datos de forma sintetizada es buscar la frecuencia. En este caso aquí está 50 Hz y en México no lo manejamos, por lo tanto descartamos todos estos valores y nos pasamos a donde está 60 Hz y todos estos valores son los que nosotros vamos a manejar. En primera, nosotros aquí tenemos un voltaje para la conexión en delta y los voltajes para la conexión en estrella. Para la conexión en delta, el voltaje mínimo es 254 y 277 el máximo. Para la conexión en estrella, el voltaje mínimo es 440 y el voltaje máximo 480. Obviamente aquí están las corrientes que le corresponden. Para la conexión delta es 2.25 amperes y para la conexión en estrella es 1.31. Si ustedes observan aquí a simple vista en México, lo más lógico, lo más conveniente es conectarlo a 440 porque es el parámetro que nosotros tenemos y es el parámetro mínimo que maneja este motor y su conexión sería en estrella. En delta no, porque nosotros el mínimo es 220, entonces sí hay una gran diferencia. Entonces lo más conveniente es en estrella 440. Pero bueno, vamos a hacerlo para calcular lo que es la corriente de un relevador de sobrecarga o relevador térmico. Lo más importante es poder determinar en qué conexión se va a hacer y qué parámetro vamos a ocupar. En este caso ya lo determinamos ahorita que sería este. Bueno, pero vamos a hacerlo. Hay dos formas de hacerlo. Bueno, hay una forma de hacerlo con dos fórmulas. Una es voltaje para valores de delta y corriente para valores en delta. Es decir, tenemos que calcular tanto los voltajes como las corrientes para determinar qué parámetro es el que vamos a ocupar. Y bueno, primero se tiene que hacer en estrella, en delta y después en estrella. Aquí ya determinamos que lo más conveniente sería en estrella, pero yo lo voy a hacer de las dos formas para que ustedes vean la diferencia. ¿Por qué? Porque el cálculo para protegerlo se hace, lo vamos a hacer en este caso para los dos. Primero en delta. Si nosotros midiéramos con un multímetro, tendríamos, por ejemplo, un valor a 224 volts, por ejemplo, a 78. Entonces, esos valores los vamos a sustituir aquí en los voltajes. Esta fórmula que nos dice que los voltajes en la conexión en delta es igual al voltaje real menos el voltaje mínimo en conexión delta entre el voltaje máximo en delta menos el voltaje mínimo en delta. En pocas palabras, el voltaje real que nosotros acabamos de medir en nuestra instalación eléctrica, como ustedes saben, si ustedes se preguntaran por qué calcularlo si ya nosotros tenemos en la placa este valor de corriente en el motor, pues realmente no, pues uno diría, no, pues lo vamos a poner a cierto parámetro de corriente, ¿no? Pero realmente no pasa eso, porque en realidad en la práctica ustedes saben que la alimentación o que suministra donde están conectados los motores, pues no es realmente siempre exactamente a 220, a 440, no, sino que hay sus diferencias. Puede ser 220, 225, 200 volts, todo depende, no es algo exacto, es un valor, acuérdense que va variando, ¿no? En la corriente alterna sí es igual 440, 445, 450, etcétera. Entonces, por eso es importante hacer este cálculo. Entonces, bueno, ya tenemos el voltaje real. Este voltaje sería aquí, en donde es el voltaje real. El voltaje mínimo, y aquí ya están, sustituimos los valores, 224.78 sería este voltaje, menos el voltaje mínimo. Aquí nos dice que el mínimo, entonces aquí, como estamos conectando en puro delta, el mínimo es voltaje 254 y ese valor va aquí, entre el voltaje máximo es 277, que es este valor, menos el voltaje mínimo, que es 254. Sustituimos esos valores, aquí hacemos la resta de estos dos y la resta de estos dos, nos queda 29.22 entre 23 y lo dividimos. En este tipo de cálculos no existe valores positivos, valores negativos, siempre hay un valor determinado, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros para determinar la corriente pues tenemos un valor real, pues entonces sería aquí 1.27, ¿sale? Este parámetro, ¿para qué se calcula? Bueno, este parámetro nos dice aquí en la fórmula, en la siguiente fórmula, que la corriente nominal más la corriente mínima más la corriente máxima del valor de la placa por el voltaje en estrella que ustedes ya acaban de calcular, perdón, el voltaje en delta, que es este voltaje, este valor va a ir aquí. Entonces por eso tenemos que calcular primero el voltaje. Obviamente todo lo estamos haciendo para la conexión en delta. Sustituimos valores, ese 2.25, este 2.25 es la corriente nominal.
Fíjense, hay algo muy importante. Bueno, se sustituye 225 más la corriente mínima más la corriente máxima. En este caso, no existe una corriente mínima ni una corriente máxima. Bueno, sí existe una corriente, pero hay lugares o hay placas que tienen dos valores, tienen tanto, así como los voltajes, una corriente mínima y una corriente máxima. Cuando pasa eso, se toma siempre los valores como máximos. O sea, cuando solamente hay una corriente, como en este caso, por ejemplo, aquí la corriente nominal se tendría que tomar el valor máximo. ¿Por qué razón? Porque es el cálculo al mayor rango que permite o que tolera esa protección. Entonces siempre se toma el valor máximo. En este caso, pues solamente hay uno, no hay problema. Se pone el 225 amperes porque estamos calculando en delta. Y después la corriente mínima pues es 0, aquí es 0, más la corriente máxima que es 225. Si suman 225 más 0 pues te da 225, que es este valor. Pero siempre se toma, si hubiera dos corrientes aquí, pues se toma primero la corriente máxima, ¿salen? Como nominal. Entonces ya tenemos 225 por este valor que es 1.27. Si nosotros multiplicamos estos valores y luego los sumamos, nos va a dar una corriente de 5.1 amperes. Por lo tanto, la protección que nosotros ocuparíamos sería un relevador de sobrecarga que tenga este rango de 5.1. Si ustedes observan, este es el valor, la perilla que nosotros vamos a regular. En este caso, esta protección de relevador térmico nos dice que trabaja en una corriente de 4 a 6 amperes. Entonces, esta protección es la que le quedaría. Sería 5.1, entonces nosotros lo regularíamos a 5.1 y ya de esa forma nosotros tendríamos el cálculo para la protección. Si ustedes observan, este 5.1 pues no se parece a la corriente que nos dice aquí en la placa. Entonces sí sería un error determinar ese valor así con solo hecho de ver la placa. ¿Por qué? Porque hay valores de arranque. Bueno, ¿por qué? Porque los motores, acuérdense que en el arranque hay corrientes transitorias, etcétera. Entonces todo eso es considerado y va incluido en lo que es en este cálculo. Entonces eso es muy importante. Algunos lo que hacen es dobletearlo, es decir, 2.25 más 2.25, pues ese es el valor de la corriente, ¿sale? Y bueno, continuamos con esta parte. Ahora vamos a hacerlo con la conexión en estrella, que es lo más lógico aquí en México. Y de forma rápida se tiene que calcular ahora ya no es el voltaje en delta, sino que es en estrella para todos, con la misma fórmula y para la corriente, ¿no? Que es la fórmula que acabamos de manejar. Vamos a suponer que tenemos un voltaje de 445.3 voltaje en el voltaje real que se mide en la alimentación, y lo sustituimos aquí, más los datos de la placa, que son el voltaje mínimo, que es, en este caso es 440, menos el voltaje máximo en estrella, que es 480, menos el voltaje mínimo, que es 440, y ya sustituyendo estos valores, pues ya nos sale un valor de 0.13 amperes. Entonces, este valor, acuérdense que lo vamos a utilizar ya en la fórmula de la corriente, donde nos dice que la corriente mínimo en este caso, en estrella, es 1.33, la corriente nominal, perdón, 1.33, más la corriente mínima, en este caso solamente hay 1.31, la mínima es 0, acuérdense que es 0, más la corriente máxima que es 1.31, si lo sumamos nos da 1.33 y el valor que acabamos de calcular. Si lo multiplicamos, nos va a dar que esto, y lo sumamos, la corriente es de 1.48 amperes. Ya con este valor ya podemos determinar ahora sí la protección que nosotros utilizaríamos para en este caso, en este motor, si lo conectáramos en México, para la conexión en estrella. Y bueno, en este caso, si lo conectáramos en delta, acuérdense que sí sirvió esta protección. En este caso, aquí no serviría. ¿Por qué? Porque nos dice que esta protección va de 4 a 6 amperes y nuestro valor mínimo o exacto que tenemos que tener o aproximado es a 1.48 amperes. Por lo tanto, no nos sirve. Esta es otra protección, relevador de sobrecarga. Tampoco nos serviría porque su rango es de 7 a 10 amperes. Acuérdense, ¿sale? Entonces tampoco nos serviría porque nosotros tenemos 1.48. En este caso es otra protección de relevador de sobrecarga y va de 20 a 40. Tampoco nos serviría, ¿sale? Y en este otro caso, si nosotros lo visualizamos, aquí ya hicimos un zoom, ustedes ven que es 1.48, sí nos serviría y lo tendríamos que aproximar a 2, en este caso ya sería aquí ya regularíamos el rango, ¿sí? Para que esté en ese valor 1.48 y esta protección ya nos serviría para 4.40.
Y bueno, ya con esto tendríamos el cálculo exacto para la protección ante un relevador de sobrecarga. Y bueno, pues por mi parte es todo, pues muchas gracias.